Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder, no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos. No habrá un PLDista que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano. No habrá un PLDista que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. Esas son las palabras del profesor Juan Bosch. En efecto, don Juan Bosch abandonó el Partido Revolucionario Dominicano PRD a finales de 1973 para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, convencido de que el viejo Partido Blanco había cumplido su misión histórica y hacía falta una nueva organización para completar la obra de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, es decir, alcanzar la soberanía, la justicia social, disminuir la pobreza y sobre todo combatir la corrupción. Bosch y el PLD se fortalecieron, denunciando y condenando la corrupción en el Estado en los gobiernos del Partido Reformista y del PRD. En el gobierno de Antonio Guzmán, en el de Salvador Jorge Blanco, el PLD liderado por Bosch publicó ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo bajo el título de Álbum de la Corrupción 1 y 2. En esas publicaciones se denunciaba más que nada el ascenso económico y social de los funcionarios del PRD que habían cambiado sus vehículos, sus hábitos de consumo, su forma de vestir, su lugar de vivienda. Cuando el PLD llegó al poder con Leonel Fernández en 1996, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción. Sin embargo, con el paso de los años, la corrupción se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, varios de sus altos dirigentes han sido denunciados o sometidos a la justicia, acusados de delitos que atentan contra el Estado dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias e enriquecimiento ilícito. Si bien muy pocos han sido procesados por corrupción, hay muchos casos notables de funcionarios y dirigentes del PLD que no pueden explicar con claridad el origen de sus fortunas ni el crecimiento astronómico de sus patrimonios, sobre todo cuando apenas tenían cómo ganarse el pan cuando llegaron a la administración del Estado. Con el regreso del PLD al poder en el 2004, se produjeron los peores escándalos de corrupción. La lista de los escándalos la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario general de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exministro de Obras Públicas, y en la actualidad uno de los principales acusados del caso Corrupción Odebrecht, pero que ha sido vinculado a varios casos de corrupción en distintos períodos gubernamentales. Fue a partir del segundo gobierno de Leonel Fernández, 2004-2008, cuando los PLDistas empezaron a aparecer en reportes nacionales e internacionales en materia de corrupción y a sacar malas notas en transparencia. Es así como el senador Félix Bautista, quien desconocía el valor de su fortuna, fue acusado de desaparecer 6.500 millones de pesos del caso Sunland, 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, caso que no tuvo consecuencias, según denunciaron en ese momento abogados del Partido Revolucionario Dominicano. Hay más de 50 folios de documentos que prueban que el senador Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el gobierno y la empresa Sunland sin la aprobación del Congreso Nacional. Pero este, como otros casos, fue un intento fallido de llevar a la cárcel a los corruptos, puesto que el caso fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia. Años después, sobre esa decisión, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó que la sentencia del caso Sunland en el 2008 fue una decisión política que marcó negativamente
la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997. En el 2008, Leonel Fernández se reeligió. Poco tiempo después de recibir el mandato, el presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. Luego se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leonel Fernández había acumulado un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos. Ante los reclamos de la ciudadanía, que salió a las calles a reclamar consecuencias y a denunciar que en gran medida ese déficit era el fruto de la corrupción de los gobiernos de Fernández, el presidente Medina expresó que no quería lanzar piedras hacia atrás. En el año 2012, Danilo Medina ganó su primer período presidencial, el tercero consecutivo del oficialista PLD desde el 2004. Luego de enfrentarse al expresidente Hipólito Mejía y basar su campaña en prometer que aquel funcionario de un eventual gobierno suyo, que el rumor público o los medios de información acusen de prácticas corruptas, será sometido a un interrogatorio público en un consejo de gobierno. Y si no puede dar respuestas convincentes, inmediatamente será destituido. Aquí hay que arengar a los funcionarios públicos a qué vamos. Porque en definitiva los funcionarios del gobierno lo que son servidores públicos, comenzando por el presidente de la República, que es el número uno de los servidores públicos. A nosotros nos enseñaron un lema que era servir al partido para servir al pueblo. Nosotros vamos a servir, nos han dado la oportunidad de servir. El primero que el rumor público acuse de que tenga cosas indebidas, yo lo voy a pedir cuenta delante de todos los funcionarios del gobierno, delante de todos. No una reunión entre el funcionario y yo, y se lo voy a advertir comenzando el gobierno. En lo que vamos construyendo esa cultura. Porque no es en este gobierno que tenemos funcionarios que se han corrompido. Licenciado. Lo hemos tenido en todo. Sin embargo, su gobierno ya cargaba con el peso de decenas de denuncias de corrupción que los PLDistas habían cometido en los 12 años ininterrumpidos de Fernández. Y a esto se sumarían los nuevos escándalos de este periodo. En el 2016, Danilo Medina ganó la reelección presidencial y a menos de 5 meses de inaugurada su segunda gestión, explotó el mayor caso de corrupción conocido hasta ahora en la historia dominicana, el caso Odebrecht. Entre diciembre del 2016 y enero del 2017, la empresa constructora Norberto Odebrecht admitió en Brasil que sobornó a varios funcionarios y gobernantes dominicanos para obtener jugosos contratos por miles de millones de dólares. En el país, según lo admitido por la empresa, pagó 92 millones de dólares solo en sobornos para la concesión de obras. El Ministerio Público afirma en su acusación que fueron 137 millones los utilizados por Odebrecht para pagar sobornos. Por el caso, fueron sometidos a la justicia el exministro de Industria y Comercio y dirigente del PLD, Temístocles Montaz, el diputado del PRM, Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radamés Segura, el exdiputado Rudy González, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo de Oleo, quienes luego de dictadas las medidas de coerción correspondientes para cada caso, fueron excluidos del expediente por supuesta falta de pruebas que los inculpen. Siguen en el expediente y serán sometidos formalmente Ángel Rondón, Conrado Pitaluga Arseno, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Tommy Alberto Galán Grullón y José Chu Vázquez. El último gran escándalo de corrupción de los gobiernos del PLD fue el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, por el cual guarda prisión el exdirector Manuel Rivas y el exdirector financiero Faustino Rosario, luego del asesinato del abogado y profesor Junior Ramírez, quien supuestamente habría amenazado con sacar a la luz los casos de corrupción que ocurrían a lo interno de esa institución. El abogado y profesor universitario Junior Ramírez fue asesinado el 11 de octubre del 2017
y su cadáver amordazado y arrojado a un río. Decenas de dirigentes del PLD han estado ante la mirilla popular luego de que sus nombres se vieran plasmados en denuncias de corrupción contra el Estado. Algunos de ellos ventilados en la justicia, pocos condenados, algunos destituidos de sus cargos y funciones, y otros que solo han sido sentados en el banquillo del juicio social, muriendo en la más mezquina impunidad que corroe todos los sistemas del Estado dominicano con el apoyo del peor de los corruptos de América, Danilo Medina. Econews Agency.